en vivo desde Acapulco, y damos un saludo, buenos días a los hermanos que están visitándonos en las redes sociales, y vamos a comenzar este día nuestra conferencia que la nombré así: ¿existe el juicio final? Con signos de admiración. ¿Existe el juicio final? Y vamos a estar en Apocalipsis 20. Vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis 20. Muchos preguntan en estos tiempos que si estamos en vísperas del arrebatamiento, y sí, estamos al borde de nombrar el falso profeta. Sí, está a punto de descararse el anticristo, sí, y estamos al borde de las plagas de Apocalipsis, sí, pero la meta de Dios es el juicio final. El juicio final es sin duda el último acontecimiento aquí en la tierra, y de ahí cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. Entonces, el siguiente acontecimiento profético, pues es el surgimiento del falso profeta. No lo sé, la Biblia no lo dice, el surgimiento del falso profeta, pero también es el falso anticristo. El anticristo no estoy seguro si lo vamos a ver, no lo dice la Biblia, pero no vamos a ser perseguidos por él. O sea, a lo mejor una vez lo vemos surgir y vamos a ser arrebatados. Entonces, de ahí vienen los 7 años de mala suerte para el mundo. 7 años de la tribulación, y de ahí el juicio final. O sea, el juicio final está al borde del tiempo. O sea, estamos a un paso a entrar en el juicio final, y estamos a una vez que comience esto, en cuanto se suba a la iglesia y la lleve a la presencia del Señor. Entonces empieza el reloj otra vez cronológico de Israel, y 7 años, y viene el juicio al cual yo no quiero que tú vayas. Yo no quiero que tú vayas. La Biblia escribió 66 libros justamente para que no vayas al juicio final. ¿Y estás seguro de no ir al juicio final? El juicio final, o el juicio del trono blanco. Vamos a Apocalipsis 20:11. Y vi un trono blanco, y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Si las profecías de Nostradamus, que se han cumplido un 60%, y también escribió la profecía de que el juicio final, él de alguna manera escribió el juicio final, donde todas las almas han de ser mandadas al infierno. Esto lo escribió Nostradamus en las profecías, y la Biblia tiene que cumplirse. La madre de todas las profecías es el juicio final. Esa es la madre, ¿verdad? La última de todas las profecías que vemos escritas en la Biblia, de los cientos y de los miles que se han de cumplir. La ultimísima de todas las profecías es el juicio final. Jesús dijo: no se cumplirá hasta que pase el cielo y la tierra, y ni una jota, ni una tilde, ni un acento, ni un punto, ni un coma pasará hasta que todo esto se haya cumplido. Mateo 5:18. Terminará el tiempo como lo estamos viendo. No existirá nada más. Se pararán los relojes. No servirá tu reloj y tu celular. No habrá, ¿verdad? Ya el sol se va a ir, y las lunas, entraremos a otra dimensión desconocida de tiempo. Se abrirán los sepulcros.
Resucitarán los muertos, tus abuelitos, tus bisabuelos. Veremos, y nosotros todos veremos los ojos de nuestro Dios. Buenos y malos, justos y no justos. Veremos los ojos de Dios, y ahí nosotros en su presencia, ¿tú de qué lado vas a estar? Pedro dijo: el Señor no retarda su promesa, según algunas personas la tienen por retardada, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sin que haya venido a los pies del Señor. Vamos a ir pues aquí a este versículo, vamos a volverlo a leer. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Vamos a Apocalipsis 21. Vamos a fijar aquí nuestra mirada en Apocalipsis 21:5. Este juicio final. Este juicio final describe, huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y esto que es el juicio, dice el juicio del trono blanco, es porque Él es santidad. Él es santidad, Él es blanco, Él es toda verdad, toda justicia, y ha de juzgar la mentira, el pecado, y todo aquel que no esté bajo la sangre de nuestro Señor Jesucristo ha de juzgarlo. Y dice aquí el versículo 5, Apocalipsis 21:5, y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y él me dijo: hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, y el que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de vida. O sea, Él va a ser el juez. Él es el que ha de llevar todo este juicio a la presencia de entre miles y millones de seres humanos. Aquí va a estar enfrente ¿verdad? El juez justo. Y dice: y huyeron la tierra y el cielo, dice el versículo 11. Esta frase me impacta. O sea, ¿cómo es que huyeron la tierra y el cielo? O sea, ¿cómo es que, verdad, yo calculo que es semejante a un reo, ¿verdad? A un delincuente que anda robando, ¿verdad? Emborrachándose, adulterándose, y cuando lo agarran y lo meten a la cárcel, ¿verdad? Y lo llevan en la patrulla: no, yo no soy. Y cuando lo meten en la cárcel, ahí Dios los desarma. Ellos les entra una conciencia, ¿verdad?, de que ya no pueden delinquir más. Y justamente esto es así como Dios lo va a hacer. Huyeron la tierra y el cielo. Imaginemos pues que ellos no tienen piso para pisar y no tienen cielo para ver. Ahí será, ¿verdad?, el juicio donde estas personas han de llegar. Y a lo mejor ellos o tú que me estás escuchando, tú puedes ignorar o menospreciar la palabra del Señor, o maldecir, o debatir, o burlarte de la Biblia. El mensaje de Jesús se ha predicado por 2000 años, por 6000 años. Más claro de que Jesucristo vino hace 2000 años, y desde atrás ya había el mensaje de salvación, y también ellos habían sido salvos por fe, y ha predicado la cruz, una cruz donde Jesucristo está crucificado, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Él está enfrente de nosotros. Dios ha de juzgar la humanidad. Pero, ¿por qué ha de juzgar la humanidad? Simplemente porque Dios es santo. Y ninguna persona puede llegar a la presencia de Dios y pueda decirle: no te conocí, Señor. Y entonces Dios le ha de contestar: a ti se te predicó la cruz.
Y entonces, pero tú eres misericordioso, sí, pero yo no tuve misericordia con Jesucristo y lo maté y lo desangré y fui molido y golpeado y azotado. ¿Tú crees que tú has de pasar a este juicio de trono blanco? No lo hemos de pasar. No lo hemos de pasar por nuestros méritos. Es por nuestros méritos, no lo hemos de pasar, porque ninguno de nosotros es bueno. Solamente nuestro Señor Jesucristo. Dice aquí el versículo 12: y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otros libros fueron abiertos, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Vamos aquí a Daniel 12. Aquí en Daniel 12, una película de terror se queda corta, donde va a resucitar los muertos, corruptibles. Si le dieron un balazo a esa persona y murió con un balazo, así se va a levantar. Va a ser asqueroso. Si murió, ¿verdad?, decapitado, así, con la cabeza, ¿verdad?, con la herida no va a haber, no existe la restauración de esos cuerpos. Muertos, pero vivos. Será algo grotesco. Ninguna película de Hollywood ha impactado y se han levantado todos los muertos, porque predicarían lo que existe en la Biblia. Mel Gibson hizo la Pasión de Cristo y fue sacado de Hollywood. Lo expulsaron de Hollywood. ¿Cómo crees que Hollywood va a hacer un pasaje de la Biblia evangelístico? No existe. No quieras ver bueno en el mundo. Solamente la Biblia dice la verdad. Solamente la Biblia. Aquí está la verdad y solamente la verdad. No queramos ver. No, es Hollywood, es mezclado con el mundo. Y dice aquí en Daniel 12:2: y muchos de los que duermen en el polvo. Esto aquí está escribiendo Daniel, este libro lo escribió en el año 600 antes de Cristo, y dice aquí, Daniel tuvo esta revelación de que los muertos resucitarían, y dice el versículo: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Como todos los muertos resucitarán y saldrán del infierno, las almas, ¿verdad?, y van a levantarse del más allá para venir a la presencia de Dios. Y no quiera Dios que tú seas uno de ellos. No quiera ser que Dios, por eso Dios te predica este mensaje. Es Jesús el que te está hablando. Es Jesús el que conoció la condenación y no quiere que tú sufras. Él ya sufrió por ti, para que en esa cruz tú ya no vuelvas a esa cruz. Tú ya no vuelvas, ya no vayas a ser crucificado y pasar a la muerte, porque de ahí no te vas a levantar. Apocalipsis 1:12 dice, Apocalipsis 1:12 dice: y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo. Está hablando Juan, el discípulo amado. Y vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros uno semejante al Hijo del Hombre. ¿Quién es? Jesús, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como la nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce. El bronce en la Biblia es juicio. Juicio.
bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Y tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salían una espada agudas de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Quiere decir que esta persona, así como la describe en Apocalipsis, va a presentarse delante de ellos, ¿verdad? Y va a empezar el juicio, y van a abrirse los libros, y va a haber un juicio, y va a venirse y va a ser sentado el reo aquí en una silla, y va a haber juicio persona por persona, este juicio sin faltar ninguna de las acusaciones. Ninguna de las acusaciones, los cientos y los miles de pecados que cada persona cometió, van a ser juzgados, van a abrirse los libros. Cuando Jerusalén estaba en manos de los otomanos, dijeron al sultán Suleimán el Magnífico, que porque por esa puerta de Efraín iba a entrar el Mesías, y ese Mesías Efraín significa fructífero, o también el tabernáculo, las fiestas del tabernáculo. Entonces, que por la puerta de Efraín de la Jerusalén con 12 puertas, la puerta de Efraín que da hacia el monte de los olivos, y esa puerta iba a entrar el Mesías. Y entonces ese Suleimán el Magnífico, el musulmán, mandó cerrar la puerta. Eso sucedió en 1541. Y le cambió el nombre a la puerta. Ahora se llama la puerta dorada. Está cerrada. Está, pero bien cerrada, está el arco y está cerrada, y ahí lo ves en internet. Y número 3, le cambió el nombre. Número 2, la mandó cerrar. Y número 3, construyó un cementerio. Porque le informaron que en Levítico 21:5 ningún Cohen, ningún sacerdote podría entrar entre las tumbas. Entonces él cerró y dijo: aquí eso está, pero ahí está la resurrección de los muertos. Y cuando tú vas a Jerusalén, hay cientos de miles de tumbas a la falda de la Jerusalén. En la falda del cerro de Jerusalén están esas tumbas, y tú dices, bueno, y aquí va a ser entre el monte de los olivos y la Jerusalén, está a 200 metros aproximadamente, y pasa una calle de doble sentido, y a las espaldas está el monte de los olivos, y tú ves esa puerta y está cientos y miles de tumbas. ¿Y cómo va a entrar nuestro Señor Jesucristo? Con la resurrección de los muertos. Con la resurrección de los muertos se van a levantar los muertos, y entonces nuestro Señor Jesucristo va a tener que cumplir la ley que Él escribió. Aún así, los libros fueron abiertos. Dice el versículo 12, dice, y los libros fueron, y los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Estos muertos grandes y pequeños es los importantes, los más importantes, los gobernadores, los limpiadores de carro, los albañiles, los que hacen el aseo, los ricos, los magnates, todos ellos delante de Dios. Y dice, y los libros fueron abiertos. Apocalipsis 17 dice, hay 2 tipos de libros. Hay 2 tipos de libros: los libros de las obras, los libros de las obras, los libros de las obras, o también llamado teológicamente los libros de los pecadores. Los libros de los pecadores, si tú no has querido arrepentirte, y ahí están acumulando y acumulando y acumulando pecado tras pecado tras pecado. Y el libro de la vida. El libro de la vida, que están inscritos ahí tu nombre, mi nombre, la de nosotros los cristianos. El que cree en el Señor Jesucristo será salvo, tú y tu casa. Y todo aquel el que hace la voluntad de mi Padre,
es mi hermano. Todo el que hace la voluntad de Dios es mi hermano. O sea, a ti te falta hacer la voluntad de Dios. Te falta hacer la voluntad de Dios para ser un cristiano. No te puedes decir que eres cristiano si no haces la voluntad de Dios. Eres un pensamiento de ser cristiano. Solamente eres un pensamiento. Yo te lo digo a ti aquí porque yo no quiero que tú me digas y me señales que yo fui un pastor que se vendió. Y yo te quiero decir a ti enfrente de Dios que si tú no dejas de pecar, tú no eres cristiano. El cristiano no peca, dijo nuestro Señor Jesucristo. No hace un hábito del pecado. No hace un hábito del pecado. Y si tú tienes un amante, y si tienes pornografía, y si tienes alcohol, y caes, ¿quién te dijo que eres cristiano? Necesitas a Cristo en su corazón. Una emoción quizá te dijo. Y no hay tal cosa. Apocalipsis 17, 8. Apocalipsis 17, 8. 17, 18. 17, 8, ¿verdad? 8. Dice, y la bestia que has visto era y no es. Y está para subir al abismo e ir a la perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. O sea, esta bestia es el anticristo, y el anticristo engañará a los que no están escritos en el libro de la vida. Nosotros tenemos unos ojos, los cristianos, que nosotros podemos ver cómo maneja Satanás el mundo. El mundo entero está bajo el maligno. Y nosotros vemos cómo se está fraguando ahorita el orden mundial. Y nosotros, y tú mascas, el cristiano está viendo cómo masca la iguana y está viendo cómo sucede y todo aquello. Y yo tengo cientos de preguntas que no pueden ser contestadas. ¿Y por qué? ¿Y por qué el coronavirus? Pregunta, ¿y por qué el coronavirus no califica como pandemia? ¿Y por qué no todos los países están infectados? El aislamiento, dicho por los científicos, no funciona. Tarde o temprano se enfermarán. ¿Cómo? ¿Sí o no? Porque muchos datos, todos los noticieros dicen informaciones contradictorias. ¿Qué hay en eso? ¿Te has puesto a pensar? ¿Qué hay atrás de esto? Porque hasta aplicaciones salen. Y verdad, y tú ves ahí aplicaciones y descarga la aplicación y del coronavirus. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Por qué no lo hacen del SIDA? ¿Y por qué no lo hacen del sarampión? ¿Y por qué no lo hacen de la chikungunya? ¿Por qué? ¿Qué hay atrás de eso? Simplemente el nuevo orden mundial. Y yo no, ¿verdad? Caigo en todas estas vulgaridades de mentiras. Hay tantas mentiras. Hay mucha verdad, pero hay tantas mentiras. ¿Te has puesto a ver? ¿Te has puesto a pensar? ¿Piensas? ¿O te llevas como el buey al degolladero? Nosotros somos los que pensamos, tenemos el Espíritu Santo, tenemos que sacar la cabeza y la casta y pensar cómo estamos viendo. Nosotros tenemos la mente de Cristo y no somos arrastrados como las ovejas y como los bueyes. Tenemos que ver para animar a los que están desanimados. Eso es todo lo que nosotros tenemos. Él juró que Él no nos dejaría, que Él no nos desampararía y que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Dice aquí, los libros
los libros fueron abiertos. Ese momento, cuando alguien está en el banquillo de los acusados, estará de pie. Fulanito de tal, pase al banquillo de los acusados. Y va a pasar. Y se va a sentar ahí. Y los libros van a ser abiertos. Los pecados desde su juventud. Quizá esas personas no se acuerdan del pecado que cometieron. No se acuerdan. El pecado de la primaria, de la secundaria. Cuando tuviste relaciones sexuales con quien no era tu esposo. Cuando tú digas, nadie vio, y a lo mejor hasta ellos se olvidaron, por eso tendrán que sacarse los libros. Y cuando esté el acusado ahí, el juez ha de acusarlos a ellos, y ellos van a decir, ¿verdad? Y cuando ellos digan, ellos van a tener que estar completamente, ¿verdad? Confesos, porque entonces el juicio de Dios no será justo. Y cuando ellos digan, sí cierto, sí cierto, sí cierto, pero estarán desnudas sus almas. Y diga ahí el juez Jesucristo, diga, ¿tú estás de acuerdo a que has de ir al lago de fuego? Sí. El siguiente. Eso es el juicio, el juicio justo. No, yo no quiero ir al lago de fuego. No. Eso no va a suceder ahí. Porque el mismísimo Satanás será atrapado con una cadena tan delgadita por un ángel. Los reos irán confesos al infierno. Simplemente porque Él es santo. ¿Y tú estarás en ese juicio? ¿Tú estarás en ese juicio? ¿Realmente estás seguro que no estarás en ese juicio? Versículo 13. Apocalipsis 20:13. El mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. El mar, los panteones, el polvo, los ríos, las lagunas, entregarán sus muertos. Todos los muertos de toda la existencia, de todos los años, desde el Adán, desde Caín, nadie se esconderá. Nadie, absolutamente nadie se esconderá. Vamos a Hebreos 10. Yo recuerdo a Pablo Escobar. Pablo Escobar, ya el capo más grande del mundo, ¿verdad? El que hizo, colombiano, que hizo tantos millones y millones y millones de dólares. Yo me pregunto dónde quedaron, ¿verdad? Y él tenía un pánico a la extradición. ¿Verdad? Y estaba en contra de ser extraditado porque en el juicio en los Estados Unidos era ¿verdad? Le tenía pavor. Y la caída del imperio fue justamente ese. Fue justamente ese que defendió y le tuvo pavor a la extradición. ¿Y qué? Si se le viene enseñado el juicio del trono blanco. ¿Y qué si le hubiese enseñado el juicio final? Si el juicio de extradición no es nada comparado con el juicio final. Se tiene que cumplir, hermanos. Se tiene que cumplir. Dice en Isaías 42:23, vivo yo, dice Jehová,
que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que es Dios. O sea, delante de Dios habrá las ovejas y los cabritos. Y las ovejas Dios las apartará del lado derecho y los cabritos del lado izquierdo. Y los dos grupos de personas, nosotros los cristianos y ellos que no tienen a Cristo en su corazón y que no quisieron, y que se les predicó y que no quisieron, todos nosotros, todos los humanos confesarán que Jesucristo es Dios. Y todos nosotros, los dos bandos, nos hemos de hincar, reconociendo la grandeza y la misericordia, y reconociendo que los juicios de Dios son justos. No podrá ir nadie al infierno sin no tener un pecado que él sabrá que ha sido culpable de reo de justicia o reo de Dios. En Hebreos 10, 28. En Hebreos 10, 28 dice, este pasaje, dice el versículo 26, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. O sea, no es accidental, el que viola voluntariamente. Este pasaje no corresponde a los cristianos, no puedes aplicarlo a un cristiano. Dice el versículo 28, el que viola la ley de Moisés por testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. Dice el versículo 29, ¿cuándo mayor castigo pensáis que merece el que pisotee al Hijo de Dios y tuviere por inmundo la sangre del pacto, el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Versículo 30, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Versículo 31, horrenda y muy horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Tú piensas que no pasa nada, y no pasa nada, y no pasa nada, y no pasa nada. Grandes y pequeños serán juzgados. Los pecados del grande y los pecados del chico han de ser juzgados todos por igual. Todos por igual. O sea, que tú no tengas, que el temor de Dios es el que nos hace no pecar. Y tú sabes que Dios está viendo y que Dios está observando toda tu vida. Pero que tú no has podido dejar de pecar. Señor, no puedo. Y no puedo con el alcohol. Y no puedo con la pornografía. Señor, y no puedo dejar mi amante. Y no puedo. Y ¿sabes qué? Tú necesitas el poder de Dios para dejar de pecar. Es el poder de Cristo en la cruz crucificado y el que tú has hecho oídos sordos. El que estás haciendo oídos sordos eres tú. El juicio viene y el juicio viene. El juicio viene, hermano. El juicio viene, amigo. Visita. Y el que me estás oyendo por los medios de internet, el juicio viene. No te estoy espantando. Hay una solución. Mientras tengas vida y mientras estés en juicio, en el juicio, porque hay dos maneras de que Dios ha desconectado a las personas: cuando mueren y cuando enloquecen. Ahí Dios ha dejado de tener misericordia con ellos. Ha dejado de tener misericordia. Y cuando ellos están enfermos, ellos están en un trance de la muerte y desconectados de su conciencia, ahí ha venido el juicio de Dios. Arrepiéntete. Arrepiéntete. Cristo murió en la cruz, no para juzgarte. Yo no he venido a condenar almas, sino a mandar las almas al infierno, sino a salvar las almas. Este es el mensaje de Dios.
Esto no es el mundo, los carros, la gloria, la vanagloria y los placeres. Esto no es, esto es pasajero. Esto es pasajero. Y cuando yo he estado ministrando hermanos ¿verdad? Y están a punto de morir y ellos me han dicho, ¿verdad? Varias veces están en su cama y dice, me metí con mujeres y me gasté todo el dinero. Y yo les pregunto, ¿entendiste de qué te sirvió? ¿Entendiste de qué te sirvió? Y muchos me han dicho, lo bailado, ni Dios me lo quita. Me duele mi corazón. ¿Pero no recibes a Cristo? No. ¿Quién es ese Señor? ¿Quién es ese Señor que se debilitó en la cruz? Y otros me han dicho, gasté mi vida. Arrepiéntete, hermano. Arrepiéntete. Sí me quiero arrepentir. Y hacemos la oración del plan de salvación ahí. Y ellos empiezan a llorar, a llorar, a llorar. Y me preguntan, ¿entraré al cielo? Yo les digo, sí. Sí. Ahorita tú te vas a adelantar. Tú te vas a adelantar y enseguida voy yo. No estamos seguros. Lo que sí tenemos seguros en este mundo es la muerte. Pero hay quienes mueren con gloria. Y hay quienes mueren con coraje. Hay cristianos que debilitados. ¿Y por qué? ¿Y Dios? ¿Y por qué? ¿Y por qué este cáncer? ¿Y por qué, Señor? ¿Y por qué este cáncer? ¿Y por qué me quitaste mi esposa? ¿Y por qué me quitaste mis hijos? Ellos están enojados con una decisión de Dios. Es Dios quien tiene el control de la vida y de la muerte. Dios es tu Padre. Él es el que te hizo. Él es el que te pide la vida. Y a Él vamos, de a Él venimos y de Él somos. Dice el versículo 14, dice Apocalipsis 20, 14, dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al fuego de fuego. Esta es la segunda muerte. Pongan atención aquí. Aquí se pone bueno. En el Salmo 37, vamos buscándolo. En el Salmo 37, yo te voy a hacer una pregunta. Yo te voy a hacer una pregunta y yo te quiero poner a pensar. ¿Por qué? El infierno y ha de pasarlos al lago de fuego. Son dos lugares. El infierno y el lago de fuego. ¿Y qué no están más seguros en el infierno? ¿O qué hay que no haya en el infierno? El infierno es un calabozo hirviendo. Y el lago de fuego es el juicio final. El juicio final tiene fin, no tiene comienzo, tiene fin. Salmo 37, 20. Dice, mas los impíos perecerán, y los enemigos de Jehová como la grasa de los carneros serán consumidos, se disiparán como el humo. Esta palabra consumidos es, apúntalo, cala, con cada kilo, cala, y significa cesar o consumir. Ah, caray, cesar de existir, cesar. ¿Ya lo vieron? Interesante. Versículo 22. Porque los benditos de él heredarán la tierra, mas los malditos de él, ¿de quién? De Dios. Es Dios las almas de ellos, de tan buenos y de malos, serán destruidos. Esta es la palabra karat, con cada kilo, karat, y significa extinguir, destruir o exterminar. Las almas serán destruidas. Serán destruidas. Versículo 38.
Mas los transgresores serán todos a una destruidos. Esta es la palabra karat. La posteridad de los impíos será cala, extinguida. Dice en Mateo 20:18. Caray, hermano, a mí no me habían enseñado esto. No, yo no concibo esto. Momento, yo te voy a decir por qué a veces nosotros los cristianos, porque los testigos de Jehová enseñaron y enseñan que las almas en el infierno han de ser destruidas. Y nosotros, no, ¿cómo han de ser destruidas? Van a ir al juicio final. Y ellos dicen, no, serán destruidas. Los testigos de Jehová tienen la mitad de la verdad. Los testigos de Jehová enseñan que en el infierno han de ser destruidas. No, en el infierno han de ser destruidas en el juicio final. Entonces ellos niegan la resurrección de los muertos, niegan el juicio final, niegan todo eso, y no hay juicio, y no existen las almas de los que ya murieron. O sea, pero ellos colocan el tiempo de la destrucción no en el infierno, sino colocan en el infierno, y nosotros la colocamos en el juicio final, donde han de ser destruidas. Mateo 10:28. Dice, no temáis a los que matan al cuerpo, mas al alma no pueden matar. Teme más bien al que puede destruir. Y esta palabra destruir es cesar la existencia. El alma y el cuerpo en el infierno. Cesar de existir. Destruir, la palabra destruir en el griego es la palabra apolión y significa cesar de existir. ¿Qué es falta de misericordia? Dice, caray, espérate, yo esto no lo había oído. No, esto no se predica normalmente, porque es algo muy duro, pero en el Antiguo Testamento Dios existía la pena de muerte. Existía la pena de muerte, y la pena de muerte aplicaba cuando una persona delante de Dios te había perdido la oportunidad de seguir viviendo. Entonces Dios aplicaba la pena de muerte. Y ahora en nuestros días, no, es injusto, y no, y porque por allá, y bueno, y en México, pues imagínate un político que aplicara la pena de muerte para destruir a sus enemigos, pues no, ¿verdad? Pero en otros países que también tienen muy buena justicia, y entonces la gente se siente más buena que Dios. Y entonces dicen ellos, no se debe de aplicar la pena de muerte, se debe de dar una cadena perpetua. Y tú observas, yo vi un programa, yo veo un programa de los reos en todo el mundo y los que tienen cadenas perpetuas. No te imaginas, están como changos encerrados en un calabozo, dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Y dice la televisión, a este reo le faltan 10 años o 20 años, y calculan el tiempo de condenación en base a la edad. Y muchos de ellos se ahorcan, dejan de comer, se cortan las venas. ¿Por qué? Porque no quieren vivir. ¿Qué te imaginas Dios? Que Dios va a mandar las almas por la eternidad, y por la eternidad, y por la eternidad, y por la eternidad. ¿Qué no sería más bien falta de misericordia que un Dios misericordioso?
Yo te pregunto. Dice, regresamos al texto. Dice aquí en el 11, regresamos a Apocalipsis 20, 11. Dice, y vi un gran trono blanco al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Ninguno. No estarán en ningún lado. Tienes que ser observador al leer la Biblia. No se encontró ningún lugar para ellos. En el cosmos, allá hasta la infinita estrella, no se encontró ningún lugar. Y de aquí en el versículo 21 dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía. O sea, ya no podrán entrar en la eternidad. Nosotros somos eternos. El no cristiano no es eterno. Nosotros tenemos la eternidad dentro de nosotros y se llama Jesús. Y ellos tienen un alma finita, creados en semejanza de Dios para vida eterna, pero ellos no quisieron la vida eterna. Y Dios, por sus decisiones, los va a dejar de condenar en el infierno. Por ejemplo, si tú tienes un hijo, o tú fuiste uno de ellos, y Dios y tu padre te decía, hijo, no hagas tal cosa. No, yo lo hago. Hijo, no te conviene, no te salgas de tu casa. Y te salías por la ventana o por la azotea. ¿Y qué te podría decir tu padre? ¿Cuántos de nosotros no hicimos eso? Y así es Dios. No te puede prohibir. No le puede prohibir a estas almas que se condenen en el infierno. Es una decisión. Es tan solo una decisión. No fui escogido pero porque Dios sabía la decisión que yo tomé. Es por eso que fui escogido. Al que conoció, predestinó. O sea, yo tengo una predestinación, sí, pero porque fui conocido, porque Él sabía que yo iba a tomar una decisión. Y Dios no escogió de tin, marín, de doping, güey, este sí, este no, este sí, este no. No, Dios no hizo eso. Dios nos escogió, nuestro libre albedrío está de por medio siempre. Aún siendo cristianos, no somos robots. Tú sabes lo que tienes que hacer y lo haces mal. Romanos capítulo 7 dice, y yo me esfuerzo a pensar y hago el bien y hago el mal queriendo hacer el bien. Es una decisión. Y el que las personas vayan a ir al infierno es una decisión. Ellos deciden y por eso Dios estará en paz. Si tu hijo se perdió y tú le decías, no tomes droga y no tomes alcohol y no vayas con estas personas y no forniques y no te cases, y cuando yo lo decido, Padre, yo ya tengo la suficiente edad para tomar esa decisión, y le digas a Dios, Señor, yo le dije, y Dios dice, quédate en paz. En paz. Y que mi hijo y que mi hija se vaya. Es el diseño de Dios. Dios no manda al infierno. Ellos, por su gusto, se quieren ir. Dice aquí, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida.
Ustedes no pueden ser salvos por obra. Usted que me está oyendo necesita a Cristo. Y vas a ser juzgados por tus obras. Tus obras te van a condenar. Y las de los cristianos, las obras de los cristianos se han borrado. Todos los pecados que antes de Cristo, nosotros, todos los pecados se borraron y fuimos inscritos, y Dios agarró una pluma y entonces escribió nuestro nombre en el libro de la vida y borró las obras malas, los pecados. Usted necesita ser salvo por gracia, no porque lo merezcas, no por lo que hiciste, sino lo que hiciste es un libro grueso de tu vida que te ha de condenar. Y nosotros estamos cubiertos con la sangre de Cristo porque Él ha sido nuestro Salvador, y la sangre de Cristo nos limpia, nos marca, nos cubre, y nosotros llegamos y pasamos a la presencia de Dios no por nuestros méritos, sino por los méritos de aquel que murió en la cruz, y nosotros nos ha bañado de su sangre preciosa, y por eso entramos a la presencia de Dios, no por ti, sino por la obra maravillosa de la cruz en el Calvario. Y aquellos, ¿qué les condenará? Un libro así de grueso de sus vidas. Desde que tú tuviste mentalidad de conciencia, ¿a los cuántos años tiene la conciencia? ¿A los 11? ¿A los 12? Las leyes dicen a los 18. En Estados Unidos a los 22. Pero hoy día los jóvenes pierden la conciencia más jóvenes. Y tú ves delinquiendo a un niño con pistola de 11, de 12 años, matando, secuestrando, violando. Esos empezarán antes. Y fulanito de tal, a los 11 años violaste. Y a los 12 años fumaste. Y a los 13 años te saliste de tu casa. Y a los 14 años, y empieza. Y es un libro así de grueso. Dios puede borrar toda esta información. El juicio viene, los caballos del Apocalipsis se escuchan. Ya no hay más tiempo, ya no hay más tiempo que perder. Este evangelio se tiene que publicar y gritar en las calles. Esto es la neta de la Biblia. La verdad de la Biblia. Esto está escrito para que nosotros lo prediquemos y lo proclamemos. Porque el juicio viene. El juicio viene. Y ahí donde estén sentados ellos ya no van a tener manera de decir, no, pues yo voy a hincarse y yo en el momento que me hinquen y voy a confesar que Jesucristo es el Señor. Sí, lo vas a poder hacer y lo vas a hacer sin duda, pero no es para arrepentimiento, sino para reconocer que Dios es tu Dios. Es el Dios de ellos y es el Dios de nosotros. No existen dos dioses. El Dios que ellos adoraron es falso. Las imágenes son falsas. Y todas las religiones no salvan. No salva el cristianismo. Eso no salva. No te digas cristiano y cuando tú haces malas obras. Cuando tú digas que tienes a Cristo en tu corazón, entonces tú eres salvo.
No te salva la religión. Las religiones condenan. La relación es la que salva. ¿Tienes tú la relación diaria con Dios? A lo mejor, hermano, hermana, estás engañado. Estás engañado. Vas con camino al infierno. ¿Tienes una relación diaria con Él? Bueno, pues al principio. ¿Y qué pasó? ¿Por qué lo dejaste de hacer? Bueno, pues perdí la relación. ¿Qué esperas para volverlo a hacer? El que persevera hasta el fin, ese será salvo. ¿Qué te hace pensar? Porque dentro de la iglesia está la iglesia visible y la iglesia invisible. La iglesia visible es la que nosotros vemos, pero la iglesia invisible es la que solamente ve Dios. Y a esa iglesia visible le estoy hablando. ¿Qué te hace pensar que eres salvo? Muchos de nosotros diremos en aquel tiempo: Señor, serví en el ministerio y yo era ayudante del pastor y yo echaba demonios y yo tuve un estudio y yo tuve esto y yo tuve esto y yo di y yo hice. Apártate de mí, dijo Jesús, dice el Señor, apártate de mí, miserable, no te conozco. ¿Qué es lo que condenó a esa persona? El que no lo conociera. ¿Y tú conoces a Dios? Te hincas, lloras, pasas tiempo con Dios. Después de pecar te arrepientes y lloras y lloras y lloras. ¿Qué haces cuando pecas? Ese es el verdadero cristiano, el que se arrepiente. Ese es el verdadero cristiano que se arrepiente y que lucha contra su pecado. El que no tiene culpa, no, bueno, una canita al aire, justificas tu pecado. Para mí, que este no es cristiano. Y estás sentado aquí, y me estás oyendo, y tienes los pies camino a una vida de destrucción. ¿Por qué? Por cuanto no quisiste oír. Por cuanto no quisiste oír. Tú dijiste: no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Me arrepiento hasta el fin y hasta el fin y hasta el fin. ¿Sabías tú que si la iglesia es arrebatada? Es arrebatada. Y tú no pudiste arrepentirte en este momento. Cuando venga el arrebatamiento y tú digas: caray, sí es cierto. Y si tú no pudiste congregarte aquí sentado en el aire acondicionado, en tu casa, y tú no vas a poder hacerlo. No creo que tú puedas hacerlo. No creo. Habrá quienes sí, la mayoría no podrán hincarse enfrente de la persecución del anticristo. No creo que tú puedas hacerlo. Hoy es el tiempo de la gracia. Feliz, sin persecución, sin dolor, comiendo 3 veces al día, con techo, comida y vestido. Eso Dios le prometió a su iglesia. Vamos a orar, mis hermanos. Padre bendito, Señor Dios poderoso, poderosísimo Rey de reyes y Señor de señores, tú que extendiste tus manos en la cruz, tus manos benditas, taladradas, perforadas, masacrada tu cara, tu rostro. 40 azotes recibiste, Señor, por nuestros 40 pecados que habla en Deuteronomio 28. 40 azotes, Dios. Y esos clavos, Dios,
por mí fueron puestos. Y por ti. Y molido. Y ensangrentado. Y no te maldijo. Estabas tú en su pensamiento, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Tú necesitas la vida eterna. Dios te está hablando. Es un Dios soberano, pero también misericordioso, pero también es lento para la ira y clemente, clemente para que tú no pierdas te pierdas en el infierno. Es Dios quien te está hablando y que te pide que te arrepientas. Arrepiéntete. Y arrepentirse es la palabra metanoia. Volverse y caminar con Dios y olvidarse del pasado. Haz esta oración si tú no tienes a Cristo en tu corazón y dile: Señor, ¿te conozco? O no sé si te conozco, pero yo sé que Dios, que quiero hacer cosas buenas, Señor, y lejos de ti no las podré hacer. Eres tú, Dios bendito, y ese es el Dios poderoso que me habla y que me quiere dar la vida eterna gratis, sin hacer yo nada, porque tú ya lo hiciste todo en la cruz del Calvario. Lo hiciste todo. Moriste para que yo no muera. Oraste por mí, por los transgresores. Y yo te quiero pedir, Señor, que donde tú estés, yo también esté. Y te pido, Señor, que borres cada uno de mis pecados. Bendito seas. Te recibo como mi Señor y como mi Salvador. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Y amén.